hermanos de la Secretaría de Evaluación. ¿Quieren levantar la mano? Falta Hitler y falta aquí. Creo que en la escuela iniciática no los nombraron. Carlos Oaxaca, no está acá. A reserva de hablar con los hermanos de la Secretaría de Evaluación, ayer, por lo avanzado de la hora, porque ya en ese momento realmente no había tiempo, quisiera señalar que el sentido de evaluación en un programa iniciático no tiene necesariamente que ser a base de resultados, ni tiene que estar la investigación necesariamente sujeta a una planificación. Porque le escuché al hermano Himmler los conceptos de que no había investigación si no hubiera planificación. Sí, pero no estamos en investigación científica. En todo caso, tendría que ser por objetivos y no por resultados. Y no hay evaluación si no hay evaluación si no hay resultados. Eso podrá ser en medicina, pero no en el campo de la realización. Porque en el campo de la realización puede no haber resultados y sin embargo haber realización. Y en el campo de la realización, sobre todo cuando hay una base de un programa que tiene una base fundamentalmente de psicología, no es por resultados, sería más bien por objetivos. De tal manera que no hay que sofisticar, no hay que... Yo he repetido que nos basamos en la metodología de la investigación, pero no es investigación científica. Yo lo he dicho varias veces. ¿Por qué? Porque si vamos a ver qué entendemos por resultados. Si nada más estamos pensando en los resultados de la investigación misma, pero ayer mismo indiqué que no es el propósito exactamente de la investigación, sino es el propósito de la formación, de la amplitud de la conciencia de la persona. E indiqué que era más importante ustedes que los temas. Correcto. Entonces hay que tomar eso en consideración. Yo voy a hablar con ellos porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la realización interior, ayer hubo resultados, porque observé cómo los hermanos se iban agilizando. Y además se iban soltando. Entonces, es distinto ver por resultados y ver por objetivos. ¿Qué objetivos? Por ejemplo, desde el punto de vista iniciático, la superación de una prueba,
implica realización. Pero la prueba puede ser un naufragio. Aclaro. De tal manera que hay que aclarar esos puntos y quisiera que estuvieran muy claros para ustedes. Por otra parte, por lo demás, el grupo estuvo magnífico y realmente, como comentó el hermano Getulso Esteban Amaro, él veía que en todo el viaje del Kumbh Mela, aquí había sido en Arequipa un lugar culminante. Pero no debemos tratar de sofisticar. Es como cuando les digo del marco teórico, la tendencia al marco teórico, se entiende que esa es una exigencia en muchas cosas. Pero nosotros no vamos a tener esa exigencia, porque esa exigencia en cuanto a la concretización de las cosas muchas veces es un estorbo. Representa un estorbo. ¿Por qué? Hay personas que son tan teóricas que las escucha uno hablar y se queda lelo. Y a la hora de aplicar, resulta que ocurría como en la... como me dijo el rector de la UNED, o sea, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que fue una de las primeras que se abrieron después de la Universidad Abierta de Londres. Y en esos días que lo visitamos y que nos invitó a una reunión con los rectores que estaban reunidos, cosa que le agradecimos mucho, que la Universidad Nacional Abierta tiene otro régimen de carácter administrativo predominantemente, puesto que los estudiantes no asisten a aulas y todo es a base de material preparado, y ello necesita una capacidad administrativa enorme, hasta el punto de que no solamente se necesita un vicerrector académico, sino un vicerrector administrativo. Y me dijo que iba a fracasar la universidad, porque habían puesto las cosas en manos de catedráticos de administración. Y los catedráticos de administración ya estaban hundiendo todo. Y tuvieron que ir a ver un gerente que no tenía licenciatura, pero que era un hombre concreto, práctico, operativo, un administrador. Y fue el que salvó la UNED, que ya estaba a pique, porque ya el gobierno ya le había retirado el apoyo al ver que no tenía resultados. Y sin apoyo del gobierno, él la sacó. Una persona concreta. Y entonces él estaba en esos momentos de queja y de todo, ¿no? Y dice, los docentes a su pizarrón. Y decía una serie de abstracciones, de teorías y de todo. La universidad iba a fracasar. De tal manera que muchas veces el hombre, por ser un ser abstractivo también, si nosotros tomamos en cuenta muchas cosas abstractivas, después les cuesta mucho trabajo hacer las aplicaciones. De
De tal manera que esos detalles y otros muchos que ha habido y que hemos sabido en muchas partes, y también en la misma GPU con la epistemología, que de nada sirvieron 10 años en que estuvimos hablando de la epistemología y nos quedamos al final como loro en su palo. Entramos a la necesidad de la aplicación práctica. Entonces, en la evaluación, no vayamos a caer en lo opuesto. La evaluación es un régimen de facilitación. Estamos en un régimen de facilitación. ¿Está claro? O sea, que son facilitadores. Porque si el secretario de evaluación se pone a indicar, no, pues aquí no hay nada. Pero ¿cómo no va a haber nada si hay la experiencia? Comenzando porque hay la experiencia. ¿Quién le quita a alguien la experiencia? ¿Quién insiste? Entonces, en ese sentido, probablemente, si queremos analizar las cosas y plantearlas dentro de una teoría, tendría que ser dentro de una teoría de la educación. Y más bien dentro de una teoría de la psicoeducación. Y tendría que ser por objetivos y no por resultados de la propia investigación. ¿Por qué? Porque el primer objetivo de ustedes en los colegios iniciáticos son ustedes. ¿Está claro? Porque es una escuela interna. Es un colegio interno. El segundo objetivo es lograr que la experiencia de ustedes conduzca a una realización de una serie de destrezas y expansiones de conciencia. Mira, creo que es la de letras y literaturas. A ver, vea, discúlpame con ella, yo te lo decía media hora más tarde, porque ya no puedo esperar y todo eso. Entonces, dígale que estoy interesado en conversar con ella. En la pared. Pero no está Carlos, que es el que tiene la gente. Entonces, estas cosas hay que comprenderlas. Y lo digo sobre todo para los médicos, que son otros parámetros. Ellos más bien lo comprenderían los psicólogos, los estudiantes de psicología. Comprenden estas realidades más desde un punto de vista evaluativo. Es más, en las prácticas de los psicólogos puede evaluarse sencillamente una conversación de media hora con una persona. Y puede evaluarse no por exactamente los resultados, sino porque se hubieran alcanzado ciertos objetivos que puedan abrir un proceso en la persona que todavía no se habla. ¿Está claro?
también es problema de especialidad. Entonces yo les ruego a los médicos internalizar esta realidad, que no es la evaluación que puede usarse en medicina. O sea que necesitamos ir de lo complejo a lo simple. Claro que también interesa la investigación como aprendizaje. Los temas también interesan. Pero ya viene en tercer lugar está claro. Sin embargo, en Invesciencias es otra cosa. En Invesciencias hay más bien buscar que haya, no en los gabinetes estudiantiles de investigación, no en las escuelas libres de investigación para niños, porque lo que en las escuelas libres de investigación para niños se entiende que es para formar un niño en la observación, etc. También un propósito psicoeducativo. En los gabinetes estudiantiles relacionarse, abrir el criterio, acercarse al sentido de investigación, el alcanzar contactos, que el estudiante se sienta seguro de tomar relaciones con personas que de otra manera probablemente no tomaría. Entonces hay muchos otros objetivos. Y en el caso de Invesciencias, ahí ya es diferente. La investigación tiene que ser a nivel de excelencia. Correcto. Cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. El niñito. El niñito resulta que uno de los ejercicios que le podemos dar al niñito es descubrir por qué el agua tibia es agua tibia. Y entonces, ¿qué es lo que va a investigar el niño? El agua tibia. Investigar, paz, que les vaya muy bien. Entonces, quedamos claros de la venida de Puno acá a las prácticas con los hermanos. Y de que ustedes directamente se reúnan y comiencen a aplicar. No le hace que no salgan bien las cosas. Lo que importa es que vayan saliendo. ¿Okay? Que los hermanos genianes vengan los jueves acá cuantas veces puedan. Y los no genianes que vengan los miércoles. O sea, en un niñito vamos a valorar que lo que haya descubierto es el agua tibia. No, porque lo que interesa es el niño. Y que su mente haya ido a descubrir cómo es el agua tibia. Como el agua fría llegó a agua tibia. Entonces, hay ciertas cosas en las que nosotros tenemos que tomar en cuenta mucho los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos fundamentan la educación y la reeducación. En un niñito, el objetivo es que despierte a la observación. Primer objetivo. Y no vamos a decir, no, ¿cómo hacer? Investigar el agua tibia. ¿Qué descubrimiento es eso? Eso todo el mundo lo sabe. Está claro. ¿Qué importa el agua tibia? ¿Me comprenden ustedes lo que es evaluar una cosa desde un punto de vista de otro plano de circunstancias, desde
de otro criterio. Es más, una nube es un motivo de investigación para un niñito. ¿Por qué se mueve la nube? ¿Cómo se mueve el aire? ¿Por qué se mueve tan rápido? Otras no se mueven. ¿Y cómo surgió la nube? Y el niñito por allá pensando, observando. Al ratito ustedes lo ven mirando al cielo. Es la nube lo que interesa, es el niño. Entonces, tenemos que cuidar, y en ese sentido, tanto el hermano director de la escuela preiniciática como la directora están conmigo. Bueno, por lo menos ustedes les repiten. Silvana está, por lo visto, con la desvelada. Bueno, ya repetiré entonces, voy a pasar a otro tema. Yo quisiera indicar que este organigrama que vemos aquí no puede ser desplazado, que pertenece a la circular 22, no puede ser desplazado por el organigrama de la circular 42. Porque el sublime maestre al pie casi, a los cuantos párrafos. La circular 43, señor. Ajá. En la circular 43 indica que son las circulares 7, 22 y 42 las que establecen la organización de la institución. Entonces, quien diga que la circular 42 ya borra lo de las otras dos, en ningún momento lo ha dicho el sublime maestro. El sublime maestre pone por una parte la elevación esotérica y por otra parte el movimiento exotérico, mientras que en el otro habla del directorio general administrativo. Entonces necesitan ustedes observar más, porque como ha terminado el ciclo de los directores generales, entonces muerto el rey, viva el nuevo rey. ¿Ah? Hay que tomar en consideración que a veces son novatadas y otras veces son que la persona que sube las personas que suben a una alta responsabilidad muchas veces piensan que ya lo de atrás quedó por fuera. Entonces, el rector de los colegios iniciáticos, por lo menos, está a la altura
del director. Y suponiendo que el Consejo Supremo subiera acá por haberse terminado los ciclos de los directores, por lo menos estaría en un plano correspondiente. Está claro lo que estamos diciendo. Pero si dicen vamos a anular, ya pasó esto porque es en la circular 22, vamos a aplicar la 42 porque la ley última es la que prevalece. Sí, pero el Zulima se aclara en la circular 43. Entonces, el rector de los colegios iniciáticos está, inclusive, corresponde al 6º grado en su estabilización iniciática. Porque como está a la cabeza de la orden, entonces, vienen los demás organismos. Aquí se encuentran los ashram, las colonias. Entonces, aquí se encuentran los ashram, las colonias iniciáticas, las escuelas preiniciáticas, los centros de estudio. Aquí entra la escala somática. Aquí está el Kenyán intermedio. Aquí están los niveles. Acá están los consejos ejecutivos, las delegaciones internacionales, el Consejo Supremo. Termina la etapa del director, de los directores. Y entonces toma la dirección el Consejo Supremo en el movimiento exotérico. Y permanece la elevación esotérica del rector de los colegios iniciales. Esto es el sentido, esto es lo que estableció el Sublime Maestre en la circular 22. El Sublime Maestre en ningún momento dice que quedaba sin efecto este organigrama. Al contrario, la circular 43 indica que esto es vigente. Por lo tanto, el mismo Consejo Supremo debe dar ejemplo de acatamiento al Sublime. Y cada uno de nosotros ejemplo de acatamiento en todos los niveles, de manera de que ahora en el viaje del Kumbh Mela, sí, en la ausencia del rector de los colegios, hubo ciertas pronunciaciones. El rector de los colegios, a su regreso, va a convocar seguramente una reunión general con la jerarquía y va a indicar que va a poner los puntos sobre las sillas.
Y en el otro organigrama de la circular 42, si bien el Surie Maestre colocó al servicio iniciático esotérico a nivel más abajo del inspector delegado y del inspector general, es en función de ciertas cosas administrativas para que haya coordinación. Está claro, pero no aquí las tortas, como dicen en México, no, eso es inmadurez, esas son novatadas, o el quítate tú para ponerme yo. Entonces esas cosas tienen que verse en su justo valor, y por lo tanto es conveniente que se analicen todas esas comunicaciones, puesto que encontramos ese detallazo. Ahora, si es que en el fondo se trata de desplazar miembros de la jerarquía, eso no lo dispuso así el Surie Maestre. Entonces, sencillamente, nosotros quedamos incólumes, cumpliendo nuestro deber. ¿Está claro todo eso? Lo mismo, tienen que respetarse los organismos. El Surie Maestre en una parte señala que los mismos consejos ejecutivos son para dar soluciones y no para dar problemas. Lógicamente. Señala en la circular 22 que son 2 direcciones. A ver, digan. El Surie Maestre en la circular 22 se va señalando que son 2 direcciones las que tiene la Gran Doctrina Universal. Una la dirección esotérica a cargo del rector de los iniciáticos y otra la dirección exotérica, que está a cargo del director general o en su ausencia del Consejo Supremo. Entonces él va especificando que son 2 direcciones que tiene la institución. Y parece que previendo a Surie Maestre de todos los acontecimientos, las tribulaciones que se están viviendo, al empezar la circular 43, lo que señala el párrafo maestro, de que dice de que las 7, la 22 y la 42 son los que van a regir la institución. Bien, por otra parte, por eso es necesario examinar más las cosas. Es como la cuestión de la impresora. La impresora para la computadora. Estuvimos ayer con un señor honorable y muy cortés, muy amplio, el señor Kerr. Estuvimos buscando a Luis Alberto, pero era un momento en que podíamos ir Carlos y este servidor, y aprovechamos. Y nos acompañó Anina. ¿Qué ocurre?
persona estar muy enterado de aspectos de distribución, de lo que dicen los instructivos. Pero hay situaciones que son de carácter técnico, en que uno necesita corroborar ciertas cosas. Uno no puede basarse a que una persona sea muy honorable y de muy buena intención y que conozca bastante. Yo sabía que Marco Arau, que es un especialista a nivel de ser el asesor de hardware, o sea, de la parte de adentro de las máquinas, y de software de las principales compañías de Venezuela, de las armadoras inclusive, porque es ingeniero electrónico, posgraduado en la URSS, en fin, bueno, un señor. Y sabía que él, con gran destreza y tardando un año, dedicado a tiempo completo porque vivía en la sede, hizo programas que él mismo programó para la cosmobiología, inclusive aprovechando las leyes de Kepler y tomando en cuenta que tuvo que hacer una síntesis matemática gracias a la computadora, porque se necesitaba un análisis factorial que correspondía a un esfuerzo como cuando se analiza, como cuando se calcula los movimientos de volumen de un río. Entonces hizo ese gran trabajo que nosotros habíamos impulsado durante 15 años y no se había logrado, a pesar de haber contado con ingenieros que comenzamos a hacerlo en Lima y que fuimos a dar conferencias a la Universidad de Ingeniería. Llegó un momento en que contamos con 57 ingenieros en Lima simpatizantes de la institución con ese objetivo. Y que estuvo dirigido eso por el doctor Eduardo, que estaba a la cabeza de la computación en Intel Perú. Bueno, cuando pasamos a Venezuela, nosotros no habíamos logrado eso. Después, el hermano Mario Flores publicó algo y no pudo correr, en fin. Hubo una serie de circunstancias, no de fracasos, sino del proceso propio de lograr algo que buscara dentro del topocentrismo y de lograr no la exactitud sino la precisión, algo que se vino a solucionar cuando llegó Marco Arau, instaló nuestras computadoras, bueno, hizo ahí una serie de cosas y se dedicó, y con su gran conocimiento logró por fin, pero fue casi un año el que tardó en hacer un programa que permite que con esa exactitud se pisen unas teclitas y a los 2 minutos está un esquema dibujado con todos sus cálculos. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Y entonces organizó todo el programa para la Apple. Y con base en eso después ya fue formulando otras cosas. Entonces, a la hora de entrar inmediatamente, yo les manifesté a los hermanos, ya nosotros tenemos otra impresora grandecita y no responde con toda su adaptación y poniéndole interfaces y lo que sea a los programas hechos para la Apple. La Apple lo de la Apple es convertible a otras, pero no los programas que tenemos hechos por Marco Arau. Entonces, cuando estuvimos ayer con esta estimable persona,
y que me acompañaba Carlos, Víctor y Aníbal. Entonces llegó un momento en que él nos dijo: bueno, en ese caso lo que se necesita es un Hanson con una interfaz que ya no sé, la otra interfaz paralela mueve 8 factores simultáneamente. Y yo sabía que no bastaba eso para los programas que tenemos de lado. Entonces él nos dijo del Hamson, ya nos estaba dando una serie de soluciones, cuando afortunadamente, por razón del precio, por lo que sea, yo seguía por ahí, como decía alguien más, fue más un burrito negando que un Santo Tomás probando. Yo estaba un poco como el burrito, ¿no? Él decía por teléfono, estaba hablando por teléfono y le decía al técnico tal y tal. Dice, sí, yo creo que nada más cuestión de probar. Y yo diciéndole así. Entonces, bueno, quedó la cosa, nos dijo del Hanson, nos dijo que había que comprar otra interfaz mayor, había que gastar como $200 más. Bueno, comenzó un poco la cosa así, ¿no? Y a mí dándome vueltas la cabeza porque veía yo una persona muy correcta, pero me daba cuenta que él no tenía la especialidad de hardware como la tenía quien nos ha estado acompañando 5 años. Quiso Dios que se ofreciera la llamada por teléfono. Y entonces habló con un técnico. Y entonces el técnico lo primero que le dice, no, el Hanson no es adaptable a la Apple IIc y a la Apple II, sino es a la Apple IIc y no E, porque la E tiene programas en español y todo eso. Entonces ya rectificó el señor Herr, y entonces comprendió él y nos dijo muy bondadosamente, dice, no, aquí aun cuando hay un contrato no tengan ustedes ningún pendiente. Como liberándonos propiamente del compromiso, totalmente, y de muy buena voluntad, y ya había salido la impresora y las otras cositas. Pero entonces hubo algo que a mí me hizo pensar. Que es lo siguiente. Yo le di buena fe a este señor. Allí bondadosamente me dijo él que yo era una persona enterada. Es decir, hubo un momento en que hubo una comunión de reconocimiento, ¿me comprenden? Él como una persona muy enterada de sus catálogos y que naturalmente es una persona inteligente que ha penetrado también en algo de hardware. Y por otra, mirando que uno era enterado también, y luego teniendo que rectificar lo que él había dicho primero. ¿Por qué? Porque lo dice, ¿por qué? Porque en un momento dado parece como que eso fuera una solución, y no era una solución. Yo seguía como el burrito, así. Decía por teléfono, no, pero que se haga la prueba, y entonces yo le dije así con la cabeza, le dije no. Entonces lo que hicimos, le dije a él y le ofrecí, porque me pareció que era conveniente dentro de la corrección de nosotros.
como un acto correcto y como un acto honesto de nuestra parte, puesto que Él ya nos liberaba del compromiso y nos pedía sin... Pero entonces yo pienso, en esta cuestión de las computadoras uno tiene que irse un poco de cuidado y no convertirse en un conejito de indias, porque puede haber complicaciones después en hardware. Uno no puede, ya lo hemos visto, son instrumentos delicados. Y además nos dijo que la Apple era la que tenía más calidad adentro de las, y que era muy duradera y que todo eso. Es decir, yo lo encontré honesto aún. Pero naturalmente lo que vende es Epson. Y es un empresario interesado, inteligente, que trata de profundizar, pero no es un especialista en hardware. Entonces hablamos en la noche a Marco, les puse la problemática y me dice, sí, usted tiene razón, no puede pasar a Epson, pero se puede hacer un cierto arreglo de códigos. Entonces le dije, y usted puede indicar allá, podría contarnos cómo. Entonces él me dijo que iba a intentarlo en una Epson de ese número, en contacto con la Apple, y que era posible. Ahora yo le dije, la cuestión está en que no tenga consecuencias en el hardware más tarde, porque como son adaptaciones, está como en esas medicinas que tienen efectos secundarios, arreglan una cosa y pueden desarreglar la otra. Entonces a Juanita Cornejo se le ocurrió que por qué no venía él. Y entonces él contestó que podía venir en febrero. Entonces fíjense ustedes. Ahora claro, que también hay el otro fenómeno de los negociantes o vendedores de computadoras, que inmediatamente llegando uno le pone los ojos azules, porque están acostumbrados a un público que no sabe. Y entonces, como uno que nos estaba exaltando la máquina Commodore, yo me quedé un poco sorprendido. Y terminó teniendo que confesar nada más con unas cuantas palabras que le dije, que la Commodore, sí, que realmente ellos no trabajaban, sino máquinas de uso individual y una cosa ahí de ojos azules, ¿no? Digo, no, que, pero ahí me ganó la honestidad del señor Herr, porque si no, yo sinceramente no hubiera hecho la llamada, porque yo estaba seguro de lo que yo decía. Yo no soy ni un tonto ni un loco. Así que entonces se ha abierto esa posibilidad. Se ha abierto esa posibilidad. Y voy a hablar con los hermanos, porque pienso que podría enviar sus instrucciones el hermano Marco Arao y pudiera probarse y todo, pero se hace necesario reafirmar, y quedamos en hacerle otra llamadita el lunes al mediodía, porque él ahora en la mañana va a ir a Epson, no sé dónde, y va a estudiar bien cómo va a tener que ser la adaptación para dictarla acá, pero
el lunes yo le voy a preguntar si no hay consecuencia de file hardware. Porque ¿de qué sirve que se haga la adaptación y que, por ejemplo, al cabo de un año o algo así estén ustedes con problemas y luego los técnicos van a llegar ahí diciendo, oh sí, a ver, oh sí, esto es facilísimo, no funcionó. Ah, es que alguno de ustedes ha de haber descompuesto la máquina. Porque luego uno termina culpable. Como nos pasó con la IBM, si ya nos pasó con la IBM. Compramos dos composers que ahora cuestan cada una $500,000 de bolívares. No es un juego. Entonces, una de las máquinas traía un defecto. ¿Qué hizo la IBM? Mandó sus técnicos y cuando vieron que era defecto de fábrica, comenzaron a decir que podía haberse descompuesto con otra cosa. Y no nos la han cambiado. Y sigue con el defecto. Y como es un régimen de monopolio, y a ellos les interesa, inclusive con las computadoras, que pronto se compren refacción. Entonces, fíjense ustedes que no se puede basar ni a las grandes compañías. Uno tiene que ver las cosas con una serenidad. Bien, no sé por qué ahora hablando de saltamos a la computadora. Bueno, lo que quiero significar es que por favor ustedes vean con determinadas cosas, no dejarse llevar así nada más. Oh, no. Hay que ver, porque si ha dejado otros organigramas el Sublime Maestre, vamos a ver si el Sublime Maestre anula el otro organigrama. ¿En dónde dice que lo anula? Pero si en lugar de decir que lo anula, dice al contrario, que es así como trabajará la gran fraternidad universal. Y si por ahí sale un derrapado, dice, no, ya esto no vale, lo que vale es esto, por lo tanto, sométanse. Un momentito, chiquito. Que eso no es así. Porque si lo haces así, tú eres el que estás desobedeciendo al Sublime Maestro. Tú eres el que está desobedeciendo al Sublime Maestro. Y en ese caso, con la vara que mires, serás medido. No más. Entonces, en lo contrario, debe haber una prudencia soberana. Una prudencia soberana, como enseña el Sublime Maestro en los propósitos psicológicos. Que lo más alto. Ah, ¿quieres estar en lo más alto? Ah, ya estás en lo más alto. Ah, ve que lo que exige lo más alto. O si no, es que no has llegado a lo más alto. ¿Está claro? Y si no has llegado a lo más alto y quieres pasar la montaña volando, te estrellas con la montaña. De tal manera que al contrario, esas comunicaciones deben ser una muestra de prudencia soberana. Y no de que aquí murió el rey, ahora viva el rey, chauito. No, un momento. Entonces, les hago ver esto.
con esto les estoy señalando que es necesario realmente ser fieles a la institución. Yo no le estoy pidiendo que no sean fieles a la institución, le estoy pidiendo que estudien cuál fue la voluntad de su Dios. Hasta con el nombre de Gran Fraternidad Universal. Claro, él señalaba que debía aparecer el nombre de Gran Fraternidad Universal. Sí, pero hay que ver en otra parte de las circulares que decían que en algunos casos era preferible usar el nombre de Fundación Reynó de la Ferrita, porque dice allí que la Gran Fraternidad Universal en algún momento podría ser tomada por otras similares. Y en otra parte de las circulares dice que hay determinados servicios en los cuales no se necesita ni siquiera mencionar la institución, y da el ejemplo de un disco, que ustedes han visto esa parte en que señala que se podría instalar un disco a un teléfono y que pudiera contestarle a la persona a la consulta sin mencionar nada a la institución, sino contestando a su anhelo, a su... Vean que llega una persona buscando a este discípulo del Sublime Maestro, y que es una persona que no sabe nada de la GTU, y que llega con un problema personal que desea tener una orientación. ¿Qué es lo primero que tendré que hacer? Escuchar. ¿Qué problema tiene? Que su esposo, que su padre. En ese momento, ¿qué le interesa a ella? Que yo le hable de su problema. ¿Cómo voy en ese momento a darle un baño de lo que es la Gran Fraternidad Universal? Es como quien llega a inscribirse a un instituto de yoga, recomendado por un médico. Llega y quiere saber los horarios, quiere saber la matrícula, la colegiatura, quiere saber qué se necesita llevar. En ese momento no podemos decirle todo lo que es la yoga. Él tiene que cubrir su objetivo. Cuando ya reciba los beneficios y todo, se va acercando, va preguntando, va mirando que es la Gran Fraternidad. Es como en un instituto de investigación. En un instituto de investigación, los investigadores, todas esas personas van a acercarse al instituto de investigación y van a llegar con su inquietud, con su criterio. Y si nosotros en ese momento le vamos a dar un baño de otras cosas, va a decir, como dijo aquel que llegó al Instituto de Yoga de Miraflores y allí le hablaron largamente de la GTU. Dice, bueno señor, mire usted, yo le voy a preguntar a mi médico, pero yo creo que me equivoqué de lugar. Está claro, es necesario que no seamos fanáticos y que veamos las diversas disposiciones del Sublime Maestro y no nada más una, porque también él cubría lo otro, y él escribe como por paquetitos de ideas. En los propuestos psicológicos está mucho complemento de las circulares porque lo escribía al mismo tiempo. Todo eso hay que expandir la conciencia para comprender eso y tomar en cuenta en qué casos tal cosa, en qué caso tal otra, de qué mejor manera las cosas. Prever la unidad de la institución, pero una unidad
unidad de la institución, la multiplicidad en la unidad. Ningún cuerpo vivo está formado como una piedra, que está nada más un mineral allí. Por estar solo un mineral allí y un compuestito de minerales, la piedra es piedra. La jefe 1 es una piedra. Mientras que todo organismo vivo está formado por diversas partes, inclusive los más sencillos, está formado por determinados elementos fundamentales y una pequeña variable. Y luego se forma el conjunto ya de células, y el conjunto de células forman un tejido, y el conjunto de tejidos, por ley de conjuntos, forma un órgano, y el conjunto de órganos forma un sistema, y el conjunto de sistemas llegan a formar un cuerpo, y luego todo ese cuerpo queda cubierto por un cutis. Y no podemos pedirle al hígado: hígado, ¿qué estás haciendo allí? ¿Por qué no estás junto al corazón? Métete al corazón. La fisiología nos da una gran enseñanza al respecto. El cerebro es el cerebro, los brazos, cada parte del organismo. Es más, cuando está un poquito fuera de lugar, hasta puede ser una malformación congénita. Cuando es demasiado grande el hígado, es un problema. Tiene que tener su justo lugar, su justo valor dentro del conjunto, todos unidos. Si queremos pensar como Einstein, somos un campo magnético unificado. Muy bien. Si pensamos como la medicina holística, que por cierto está viendo ahora unas conferencias de medicina, y uno de los médicos holísticos más connotado de los Estados Unidos está en nuestra institución en Lima actualmente. ¿Cómo es que se llama? El doctor Harris. Usted no sabe, ¿no? Es el esposo de Lourdes. Bueno, él es un PhD. Y entonces los médicos holísticos en Estados Unidos, que ya son 3.000, nada más en la asociación holística, tienen el concepto de una medicina tratan de hacer una medicina integral. Y así sucesivamente los diversos aspectos de las corrientes que hay. Pero en medio de todas esas corrientes que van caminando hacia lo que decía el Surya Maestro, una medicina universal, nadie está tratando de que el hígado esté donde los riñones. Nadie está tratando de alterar las posiciones fisiológicas. Entonces un conjunto de conjuntos. Y también así son las disposiciones del Surya Maestro. Esto mismo probablemente lo voy a decir cuando llegue a Venezuela. Sin embargo, sí, hay que prever las ondas, las individualidades, las tendencias a veces demasiado personales y lo cósmico que les decía ayer. Hay que prever lo cósmico que les decía ayer, o sea, esos vaivenes de regresividad. Por eso hay que estar muy claros en qué decía el Surya Maestro, y que nosotros vayamos
con la voluntad inquebrantable de alcanzar las metas marcadas por el sublime. Si el Sublime Maestre dijo, no en las circulares, sino en el propósito psicológico 19, página 9, que la cooperación con la investigación científica, aún en los programas de la UNESCO, de aquel entonces, cuando era una institución esplendorosa en sus programas, correspondía, y usa la palabra, exactamente a las actividades de la Gran Fraternidad Universal desde 1948. Si alguna persona no le llama la atención la investigación, muy bien, no está obligado. Pero hay que comprender el sentido original que dio el Sublime Maestre a la Gran Fraternidad Universal. Además, ¿qué daño puede hacer un organismo que ponga en alto la institución? Como es Indeciencias, que es una forma estructurada de poder llevar y presentar la investigación a nivel del medio científico, y que ya está entregado al Consejo Subalterno de Arequipa la personería de la Gran Fraternidad Universal, con su ampliación en que incluye el Consejo Ejecutivo, Indeciencias, a la UNINTA, todo ello, y ni siquiera con base en lo que dice el Sublime Maestre solamente, sino en el acta constitutiva de la Gran Fraternidad Universal. Pero que naturalmente necesita una personería, que no la vamos a traer ahí como bandera, sino para hacer determinadas gestiones. Porque el CONCITEC no le va a hacer caso a Indeciencias. Si nosotros presentamos una personería que no sea estrictamente en el campo de la ciencia. Es como las colonias infantiles también han estado su personería. Es como las escuelitas libres. Y gracias al conjunto de personerías que tenemos en España, no le quitaron a la GFU el otro grupo, no le quitaron a la GFU el derecho de usar la cruz, porque presentaron unos abogados avisando que ellos tenían la personería jurídica de la GFU antes que nosotros allá, y que tenían registrado, patentado todo esto, y que no íbamos a poder usar. Entonces tuvo que trasladarse un hermano del Consejo Supremo, cuando estaba como secretaria general, la hermana Gá, porque un montón de españoles que habían ido a Caracas se habían después regresado a España con una idea allá muy nebulosa de la GFU, y no se ponían a defender eso. Y entonces, de acuerdo a las leyes españolas, con las diversas personerías de la GFU, de las escuelas infantiles, de ciencias, el gabinete estudiantiles y de las escuelitas libres, se declaró legalmente una federación. Y la federación allá en España, la constitución de una federación de organismos legales tiene más valor que el de una asociación civil. Y entonces la asociación civil ya no pudo presionar. Y quedó la cosa. Entonces hasta es útil en un momento dado para otras cosas.
Entonces hay que tener esa visión de conjunto, hay que tener esa visión. Yo quiero que Arequipa sea una cumbre de la avanzada de nuestra institución y que comprenda cosas que se van a dar con el tiempo, porque el Sublime Maestre quería que hubiera un diario. ¿Ustedes creen que los gobiernos van a autorizar un diario en que no haya personal remunerado, que no tenga su personalidad jurídica, que no sean licenciados en periodismo o en comunicación como se exige para autorizar un diario? No lo autorizan. Cuando se quiera tener un diario en la institución, va a tener que tener su personalidad jurídica, su personal remunerado, todo ello. Muy bien. La GFU dice, los estatutos universales de la Gran Fraternidad Universal dicen que los miembros de la institución no necesitan ser remunerados. Sí, pero allá pueden no ser miembros de la institución o no actuar como miembros de la institución. Correcto. Sí, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando se abra una universidad. ¿Ustedes saben lo que se necesita para que sea una universidad? Hasta un decreto presidencial. Se necesita aprobación de la Asamblea de la Nación. Y entonces, ¿qué? Nunca vamos a tener una universidad en el mundo. La tienen hasta los masones, los católicos, la Mitra y el Vaticano trata de tener universidades en cuanta parte sea posible. Los evangélicos tienen una universidad hasta en Bolivia, donde bondadosamente inclusive me dieron un honoris causa, un doctorado honoris causa que a mí me gustó mucho, no por el honor grande, sino porque haya sido una universidad evangélica. Me pareció como un cumplimiento, como algo, ¿me comprenden?, que tiene relación con el cumplimiento de Escrituras. Todos los evangélicos, los masones, los rosacruces tienen una universidad. Los bajáis tienen una. Los mormones, todo el mundo. Y la gente, ay no, ya. Es necesario que Arequipa vaya. Yo lo único que les pido es que vayan a la avanzada. Porque Arequipa puede, porque Arequipa lo es. Pero naturalmente se necesita que ustedes se impregnen de una amplitud de espíritu. La amplitud de espíritu cuesta trabajito, no van a creer, porque como dice Eric Berg, nosotros estamos muy impermeables en nuestros yoes. Ya llegó Gloria. Ajá. Y como ya está Carlos, y también Romer. ¿Y quién más falta de los secretarios de evaluación? Nada más falta aquí. ¿Qué más falta? Bueno, entonces voy a decir brevemente. Cuidado con la Secretaría de Evaluación.
con la Secretaría de Evaluación, porque ayer oí conceptos que no tienen el espíritu de los colegios iniciáticos en este momento. El haber dicho que no podía haber evaluación si no había resultados no es propio, en primer lugar, de los psicoeducativos. Porque en los psicoeducativos basta que haya una experiencia de un cuarto de hora, aun cuando no hubiera determinados resultados en la materia que está estudiando, pero psicoeducativamente sí hay objetivos cumplidos. No podemos tener una evaluación por resultados, tenemos que la evaluación por objetivos y además por experiencia. Eso lo entiende un psicólogo. Pero además no vamos a llevar en los colegios iniciáticos la Secretaría de Investigación con un rigor científico, porque vuelvo a repetir que no es investigación científica, sino más bien los objetivos son iniciáticos y que el primer objetivo son ustedes. El segundo objetivo es su realización y el tercer objetivo viene a ser el tema. Entonces no vamos a subestimar la experiencia de ustedes por el hecho de que todavía no haya resultados en el tema. Entonces la Secretaría de Evaluación debe ser una secretaría de facilitadora. Al contrario, ayer podríamos haber tenido una evaluación magnífica de muchas cosas. El esfuerzo que fueron haciendo los hermanos, comenzando por el secretario de guías de estudio y ellos. Y esa parte de evaluación es la que nos interesa fundamentalmente. Entonces, tomar en cuenta ello, porque no es el nivel de investigación de excelencia que debe tener Inverciencias, que es otra cosa. No hay que confundir. Entonces, les señalo pues estos otros puntos. Hoy día es un día en que he puesto algunos puntos sobre las citas. ¿Todos han comprendido, no? Sí. Todos los temas los han comprendido plenamente. ¿Por qué lo digo? Bueno. Acá hay suficiente número de sus circulares como para cualquier consulta que los hermanos del Consejo y de los organismos tengan. Todos los organismos tienen sus circulares. Yo también haría la misma. Yo creo que es conveniente para que cualquier cosa, bueno, ustedes vean, pero también recuerden los propósitos psicológicos que el sublime maestro escribía simultáneamente. Porque lo que no decía en una parte, lo decía en la otra. Y muchas veces, cuando yo lo había dicho en una parte, no lo ponía en la otra. Eso es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Y bueno, sencillamente ustedes actúan con toda rectitud de esta. Hay otra actitud que puede darse y que es muy de la debilidad humana. Es esa especie, ¿cómo le llamaría? De compensación ante la autoridad cuando la autoridad desaparece. O desaparece en un campo, o desaparece en un lugar, o de un plano de actividad. Y es que es como
como cuando se suelta una serie de impulsos internos. Dicen, ya no se necesita ni el papá, ni los papás, y si hubo jerarquía anteriormente, bueno, esa fue del pasado. Es decir, es la evasión a la autoridad. Esa evasión a la autoridad tiene varias modalidades. La evasión a la autoridad muchas veces se hace con ironía. Pero no se toma en cuenta que la clave de la libertad es el cumplimiento de la ley. Es generalmente una actitud inmadura. Por el hecho de que haya desaparecido físicamente el Surya Maestre, ¿por qué? Por nuestra parte. Vamos, Padre. No. Es más, al discípulo se le conoce más como discípulo cuando muere el Maestro. Fíjense cómo son las cosas. Claro que al discípulo también se le conoce cuando está ausente el Maestro. Pero cuando es la plenitud del discipulado, es decir, cuando no solamente no está Él para amparar, para impulsar, para todo ello, sino cuando desaparece. Porque entonces viene la injusticia como consecuencia natural de la interacción humana. Y el que no es verdaderamente discípulo, cuando muere el Maestro, él se conoce. Por supuesto. ¿Qué no he visto? De cuando la desaparición del Supremo. Los primeros 25 años después de la muerte de un ser es cuando hay que preservar la trascendencia de su posteridad. Por lo menos los primeros 50 años. Si ustedes ven que el retiro del Maestro no volviera a ser publicado después de mi muerte, publíquenlo ustedes. Porque no es el libro de un hombre, sino es un libro de revelación de una causa, de una voluntad, de una estabilización del esfuerzo del Surya Maestre durante 7 años de su retiro, que tanto se preocupó de darnos una formación. Y por eso hay una hermana que le he pedido que viva 84 años por lo menos. No necesita no comer tanta salina, ponerse en un plan de vivir 84 años. ¿Por qué? Porque es una personita que yo tengo una gran confianza en que llegue a cosas muy grandes.
hermanos de Arequipa, que son jóvenes, deberían tratar de alcanzar la misma edad, pero con un espíritu intacto. ¿Por qué? Para que también se preocupen 50 años o 40 años más de llevar adelante cosas que no deben perderse por causa de las personas que no tienen visión. Y que generalmente su mirada no pasa a 50 centímetros de sus narices. No ven hasta aquí. Ya pasa ahí. Entonces yo quisiera, hasta me gustaría que fuera como un pacto de que vivan 84 años. Pero si se llenan de harinas todos los días, de colesterol y todo, y casi rogando que les venga la aterosclerosis, pues entonces no van a vivir 84 años. Cuando vean una torta y todo eso, cojan un pedacito, lo saborean y dicen: con esto es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están oyendo, otros seres no lo van a oír. Y eso les va a dar una fuerza espiritual. Y no importa los que no lleguen a ser Getul, los que no lleguen a ser Viñanes, hay que vivir para transmitir. Con mayor razón los que lleguen a otros grados. Pero no hay que esperar a ser un gurú para comprender que hay una trascendencia. Y por eso dice el Surya Maestre que el acontecimiento más importante de la nueva era será el descubrimiento del hombre trascendental. Ustedes tienen que descubrir su trascendencia. Yo quisiera ser un microorganismo que me metiera a que despertar la trascendencia de ustedes. Los microorganismos son tan poderosos, ¿no? Y si no, que lo digan desde el SIDA hasta no sé cuándo. Pero entonces la fuerza del espíritu no le hace que estén recién llegaditos a la fraternidad. No le hace que estén recién llegaditos a la fraternidad. Lo que han escuchado, lo han escuchado. Y es la manifestación de una palabra verdadera, ya que el sublime maestre escribía que este discípulo presentaba su enseñanza verdadera. Eso no es cosa mía que lo diga, pero tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque tocó la época de su retiro en la que él se sentó a escribir, a poner su pensamiento y a enseñar a este discípulo que actualizara eso. No es un hombre, es una misión. Ahora ya Arequipa ya comienza a tener todas las cualidades, los potenciales y los defectos de una gran ciudad, porque ya están ustedes al borde del 1.000.000 de personas. Y ya con 1.000.000 de personas ya comienza cualquier ciudad a ser gran ciudad. Entonces quiere decir que aumenta también la trascendencia, porque
surgen nuevas posibilidades, surgen otras cosas. Entonces ustedes necesitan realizar que no necesitan ser genianes para tener una trascendencia, ¿correcto? Máxime si son genianes. No pensar que tienen que llegar a ser gurúes para tener trascendencia. Eso es un error. No vayan a pensar eso. El Sublime Maestro dijo el descubrimiento del hombre trascendental. No dijo el descubrimiento de